En el día de ayer, jóvenes, estábamos trabajando nosotros un tema muy importante sobre lo que es la factorización, el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, e incluso pues hicimos una previa, ya una introducción de cómo se resuelven este tipo de operaciones. Ese es el trabajo que estuvimos analizando el día de ayer. Hoy vamos a empezar con un ejercicio que voy a explicar. Luego vamos a proyectar un video. Dentro de ese video habrán algunos ejemplos que ustedes los anotarán. Luego pasaremos con el siguiente tema, que es introducción a la notación científica, y empezar a resolver algunos tipos de números, transformar en notación científica. Ese es el trabajo que vamos a efectuar el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, y vamos a empezar con nuestra primera actividad. Este ejercicio, por favor, cópienlo. Este sí lo van a copiar. Vamos a trabajar con 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Este es el ejercicio que vamos a resolver en este momento. Entonces tengan la bondad, por favor, de copiar esta operación. Cuando yo tengo este trinomio, ustedes tienen que verificar que este trinomio se lo puede resolver por la forma x cuadrado. Ustedes tienen que verificar primero si es por x cuadrado o por ax cuadrado. Ustedes saben que en x cuadrado aquí no aparece número o no aparece coeficiente en el primer valor, primer término, no aparece. Entonces, por lo tanto, no se lo puede resolver por la forma x cuadrado más bx más c. Y tengo que aplicar el último procedimiento que vimos el día de ayer, aplicando la forma ax cuadrado más bx más c. Primer procedimiento. Ustedes ya saben el procedimiento. Este primer término, este que está aquí, el primer coeficiente, es el número que yo voy a coger para multiplicar toda esta expresión. Todo. Entonces, 6 que multiplica a 6x cuadrado menos 7x y menos 3. Todo esto siempre se divide para el mismo número, que en este caso es 6. Acuérdense en ese proceso del día de ayer. Y luego anotamos el igual. Muy bien, una vez que ya tengo planteado el ejercicio, miren que se toma siempre el primer número. Se multiplica y se divide. Siempre va a ser el mismo procedimiento. Ese procedimiento no cambia. Luego empiezo a multiplicar. Lo ideal, o uno dice voy a multiplicar 6 por 6. Aplico propiedad distributiva, con el segundo y con el tercero. Se diría que 6 por 6 es 36, pero no multiplico, sino lo dejo expresado como una multiplicación. En este caso en una forma de potencia. Y me quedaría 6x elevado a paréntesis y todo esto elevado al cuadrado, que es lo mismo que yo diga 6 elevado al cuadrado es 36. En vez de dejar el resultado, lo dejo expresado como una potencia, siempre. ¿Y para qué lo dejo así, de esa manera? Para cuando yo vaya a encontrar las raíces cuadradas del primer término, o sea, lo único que hago es eliminar el exponente y me queda 6x, nada más. Por eso es que lo dejo expresado de esa manera. Menos, aquí sí queda igual. En el segundo término se ubica el 7. Y aquí, acuérdense en el día de ayer, este 6x se vuelve a repetir aquí. El 6x se vuelve a repetir ahí en medio. Acuérdense de eso. Menos, aquí si multiplico 6 por 3, 18. Todo esto dividido para 6. Todo lo que tengo ahí. Bien, una vez que ya hice ese procedimiento,
Procedo. Ahora voy aquí a factorizar. ¿Qué tipo de factorización aplico? Aquí sí voy a aplicar la forma x cuadrado más bx más c. Aquí sí la aplico. ¿Y cómo es? Ya les enseñé la semana pasada. Abro dos paréntesis. Esto no cambia. Dividido para 6. Y luego aquí, la raíz cuadrada del primer término de 6x elevado al cuadrado, como es cuadrada c, el exponente 2 se va. En este caso porque es exponente 2. Pero si fuese 6, se divide para 2. Si fuese 8, se divide para 2. Si fuese 10, se divide para 2. Eso lo vimos lo vieron el día de ayer. Entonces me queda 6x. Ese 6x lo escribo en el primer paréntesis y lo escribo en el segundo paréntesis. En este primer paréntesis va el segundo signo, que es menos. Y acá, menos por menos, más. Ahora, aquí tengo que encontrar dos números que multiplicado me den 18 y que sumado o restado, ¿qué dicen ustedes? Vean los paréntesis, signos diferentes que sumado o restado. Bueno, chicos, parece que hubo una pequeña baja de luz, por eso el internet se cortó un momento. Vamos nuevamente, seguimos con lo mismo. A ver, en los que estábamos en este ejercicio. Yo les preguntaba a ustedes si es que dentro del paréntesis, ¿qué signo va? Aquí, perdón, ¿qué es? El primero es multiplico, pero acá yo pregunto, ¿se suma o se resta? A ver, díganme. Se resta. Perfecto, entonces digo, dos números que multiplicado me den 18 y que restado me den 7. ¿Cuáles serían esos números? 9 por 2. 9 por 2, perfecto. Entonces aquí iría el 9 y acá el 2. Muy bien, aquí ya tengo medio planteado el ejercicio, aunque me falta la parte final, porque aquí tengo que, este 6 que está aquí abajo, tengo que desaparecerlo. ¿Y cómo? Se puede simplificar con uno de los dos paréntesis, o se puede simplificar con los dos paréntesis a la vez. No a la vez, primero uno y después otro, dependiendo lo que tenga el ejercicio. Miren que acá ya cambia la forma de simplificar. Tienen que estar pilas en esa situación. Por ejemplo, el 6, ¿qué tiene? El 6 tiene mitad. El 6 tiene mitad. Voy a empezar con eso, mitad. Entonces, la mitad de 6 es 3. Preguntas. La mitad de 6 es 3. En los dos paréntesis que ustedes ven acá, ¿dónde hay mitad? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. En el segundo. Entonces aquí digo, mitad de 6 es 3x y mitad de 2 es 1. Muy bien. Ahora voy con el 3. ¿El 3 qué tiene? Lógicamente tiene tercera, ¿no? Entonces tercera de 3, 1. Hay tercera en el primer paréntesis. Ahora me voy al primer paréntesis y digo tercera de 6, 2x. Y tercera de 9 es 3. Por lo tanto, el ejercicio queda 2x menos 3 y el otro paréntesis 3x más 1.
Y este es el resultado final del ejercicio que acabamos de hacer. ¿Sí? Tengan la bondad de copiarlo, por favor. Tengan la bondad de copiar ese ejercicio. Muy bien, entonces ya parece que ya copiaron. Vamos a dejar de compartir. Esa ha sido la introducción de este ejercicio, de este ejemplo, para que ustedes pues tengan una idea de cómo se aplica el procedimiento de factorizar por medio de esta forma. AX cuadrado más BX más C. Voy a compartir ahora el video. De lo que compartan el video, ustedes sí van a copiar sus ejemplos. Ejemplo de cómo factorizar por el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y el trinomio que vamos a factorizar en este video es este. Obviamente, por ser el primer video, el primer ejemplo de este tipo de trinomios, lo primero que les quiero explicar es cómo saber que sí se resuelve por este tipo de trinomio, ¿no? Porque obviamente primero tenemos que saber por qué tipo de trinomio o por qué tipo de factorización se resuelve para poder empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe que es del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c? Entonces, ¿cómo se reconoce? Aquí lo vemos claramente. Primero que todo, pues obviamente debe ser un trinomio, o sea, debe tener tres términos como acá, 1, 2 y 3. Segundo, generalmente lo más probable es que en el primer término esté la letra al cuadrado. Les hablo de la letra porque no necesariamente la x, no puede ser la a, la m, la b, la que sea. Pero generalmente en el primer término va a estar la letra al cuadrado, en el segundo esa letra a la 1 y en el tercero no está la letra. Pilas porque no necesariamente va a ser x al cuadrado y x o a al cuadrado y a. Lo otro que podemos mirar es que el exponente del primer término debe ser el doble del exponente del segundo término. Por ejemplo, puede que encontremos aquí x a la 4 y entonces aquí tendría que estar x al cuadrado, o sea, la mitad del exponente. Si aquí dijera, exageremos, si aquí dijera x a la 10, aquí debería decir x a la 5. Sí, pero en el tercer término no debe estar esta letra. ¿Listos? Si en estos dos está la x, en el tercero no debe estar. ¿Listos? Entonces, así se reconoce. Además, ¿cómo se reconoce la diferencia del trinomio que vimos en el video anterior? Porque la letra que tiene el máximo exponente tiene un número acompañando. ¿Listos? Entonces ahora sí, vamos ya una vez que vemos que sí se resuelve por este tipo de trinomio, ahora sí vamos a empezar a factorizar. Entonces, ¿cómo se factoriza? Primero que todo debe estar ordenado, ¿no? Ordenado dependiendo de la letra. La letra con el máximo exponente 2, luego la letra con la mitad del exponente 1 y el último término es el que no tiene esa letra. ¿Aquí en qué nos vamos a fijar? En el número que está con la letra al cuadrado. Generalmente es al cuadrado o el máximo exponente, ¿no? En este caso es el número 5. Entonces lo que se hace es multiplicar todo el trinomio por ese mismo número. O sea, multiplico todo el trinomio por ese 5 y también divido por 5. ¿Por qué? Pues porque no debo afectar el trinomio. Sí, aquí podríamos decir elimino el 5 con el 5 y simplemente queda igual, ¿no? Se multiplica y se divide por el mismo. Ahora, miren que aquí dice 5x. La idea es que ese 5x, voy a colocarlo entre paréntesis, quede así en el primer término y en el segundo término, ¿sí? Entonces, tenemos que multiplicar el 5 por el primer término. En ese primer término debe quedar indicado. Luego multiplicamos por el segundo término. En ese segundo término también debe quedar así indicado. Y luego lo multiplicamos por el tercer término y ahí sí se hace la multiplicación. Entonces, en el primer término aquí coloco igual y sigo colocando dividido en 5. Ese 5 se va a eliminar hasta el final. Entonces, como les decía, obviamente vamos a multiplicar 5 por 5x al cuadrado. Se deja indicado. ¿Cómo se deja indicado? 5 por 5 es 25, pero también podemos decir que 5 por 5 es 5 al cuadrado. Entonces, al multiplicar por el primero quedaría 5 al cuadrado por x al cuadrado, que eso es lo mismo que 5x todo al cuadrado. Y eso es lo que coloco en el primero. Luego, como les decía, miren que ese 5x va a quedar en el primer término y en el segundo.
Ahora lo multiplicamos por el segundo término, pero no se multiplica el 5 por 7, sino simplemente ese 5 se coloca aquí en la mitad entre el 7 y la x, o sea, va a quedar 7 por 5 por x. Más, pero ¿cómo se coloca? 7 por, y como sigue 5 por x, lo colocamos así como les digo, entre paréntesis, ¿sí? Ahorita les digo para qué, ¿sí? Para que quede 5x y 5x. Y luego sigue más, y 5 por 2, que ahí sí se multiplica y es 10. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Aquí lo que hicimos fue convertir este tipo de trinomio en el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, entonces factorizar. Entonces escribo por aquí igual y sigo escribiendo dividido en 5. Ese 5, como les digo, se elimina hasta el final. Ahora sí, lo factorizamos. ¿Cómo se factoriza? Colocamos dos paréntesis. En esos dos paréntesis va este 5x. Por eso lo colocamos así entre paréntesis. Entonces coloco 5x y 5x. Al igual que el trinomio anterior, se resuelve. Este signo se coloca aquí, más, y la multiplicación de los dos signos aquí. Más por más da más. Pilas que aquí es la multiplicación de los dos. Y como lo vimos en el trinomio anterior, entonces se buscan dos números que multiplicados den 10, aquí le coloco la x de multiplicación, y que sumados den 7. También por eso es recomendable colocar aquí entre paréntesis para saber que al que vamos a mirar es al número de afuera. Recordemos que siempre va a ser multiplicados. ¿Y por qué dije yo que sumados? Porque siempre que estos signos sean iguales, vamos a decir sumados. Pero si estos signos llegan a ser diferentes, diríamos restados. Entonces, dos números que multiplicados den 10 y sumados den 7 son el 5 y el 2. ¿Por qué? Porque 5 por 2, 10 y 5 más 2, 7. Estos dos números siempre los debemos colocar primero el mayor y después el menor. Eso es obligatorio. Como último paso, lo que se hace es eliminar este 5. Entonces lo vamos a simplificar. Aquí sacamos quinta, quinta de 5, 1. Y esa quinta la sacamos en alguno de los dos paréntesis, en el paréntesis que se pueda, pero pilas que se saca es en un paréntesis completo. O sea, en este segundo no se puede sacar quinta porque al 5 sí se le puede sacar quinta, pero al 2 no. Y a este paréntesis sí le puedo sacar quinta, entonces lo elimino y saco quinta. Quinta de 5x es 1x más quinta de 5, 1. En el siguiente video vamos a ver ejercicios, digámoslo así que un poquito más difíciles en los que cambia la simplificación. ¿Listos? Y por último, pues lo que me queda es escribir la respuesta. Entonces aquí quedó x más 1 por 5x más 2. Recordemos que al final debemos verificar. La idea es que sepamos si nos quedó bien, ¿no? ¿Cómo verificamos? Si al multiplicar esto me da el trinomio que tenía al comienzo, está bien, ¿no? Entonces, generalmente yo miro el primero y el último término a ver si sí. X por 5x da 5x al cuadrado y 1 por 2 da 2. Ahora, si multiplicamos cruzado sería 2x más 5x daría 7x. Pero bueno, la multiplicación no la voy a explicar porque eso lo vimos en temas anteriores, ¿no? Como siempre, por último, les voy a dejar Bien, entonces ustedes pudieron evidenciar el procedimiento para poder resolver estos trinomios. Con este ejemplo terminamos este tema. Dejamos ahí de lado lo que es el tema de la factorización. Ya hemos visto algunos ejercicios, algunos temas de factorización, no todos, faltaron algunos, faltaron otros procedimientos más, pero para este tema de factorización se toman algunos temas de clases. No se puede dar todos los temas de factorización así de un momento a otro. Entonces, he tomado los que más se utilizan, los que más se aplican y los que más les pueden servir a ustedes el próximo año en el bachillerato. Entonces, esto es lo que hemos analizado durante estos días del tema de factorización. Ahora vamos a entrar a otro tema. No sé si antes de pasar a un nuevo tema, tienen alguna pregunta en referencia al tema del trinomio. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema tiene por título notación científica. Cuando nosotros escuchamos hablar de notación científica,
Estamos hablando de que en este tipo de operaciones yo puedo utilizar cantidades que son demasiado grandes o cantidades que son demasiadas pequeñas, se pueden transformar en notaciones científicas. ¿Cuáles son cantidades demasiadas grandes? Por ejemplo, cuando a mí me dan cantidades espaciales, que de la distancia de nuestro planeta al Sol o de nuestro planeta a Marte hay tantos kilómetros de distancia entre estos dos cuerpos y por ende son cantidades que son demasiado grandes. Y esas cantidades que son demasiado grandes se pueden expresar en notación científica. O aquellas cantidades que son demasiadas pequeñas, como por ejemplo cantidades que están no debajo del cero, sino que forman parte del cero, 0,0000102. Son cantidades demasiado pequeñas. Esas cantidades también se pueden expresar en notación científica. Vamos a leer un poco, vamos a analizar un poco lo que es la notación científica. A ver. Muy bien, ahora sí. Aquí tenemos lo que es la notación científica. Ustedes pueden ver como tema de trabajo. Esta notación científica, ¿qué es? La notación científica es una manera muy rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Esta notación se utiliza para poder expresar fácilmente números muy grandes o números muy pequeños, lo que yo les indicaba. ¿Cuáles son las reglas que lleva esta notación? El número que procede al punto decimal debe ser de un solo dígito y que se encuentre entre 1 y 9. Ya les voy a pasar a explicar qué significa eso. Los números posteriores al punto decimal deben ser de 2 dígitos, entre 00 y 99. Se deben utilizar para notaciones científicas las magnitudes fundamentales o las que corresponden al sistema internacional de medida. El número en notación científica se escribe como un producto o como una multiplicación de base 10. A por 10 elevado a la n. ¿Qué significa? SA por 10 a la n. Que la letra A, en este caso, esta letra puede ser cualquier número que esté comprendido entre 1 y 9. Acá abajo lo dice. Un número entero o decimal mayor o igual a 1, aquí está, y menor que 10. En este caso, el menor que 10 es del 9 hacia abajo. Y este recibe el nombre de mantisa, este primer numerito. Yo puedo ubicar, por ejemplo, el 2 por el 10. Siempre va a ser un número constante que no va a cambiar. Siempre va a ser 2 por 10, 3 por 10, 4 por 10, los números que ustedes deseen. 2 por 10. Y n, el exponente, es un número entero. ¿Qué significa número entero? Que puede ser positivo, puede ser negativo. Puedo decir 2 por 10 elevado al cubo. Esta notación científica me está representando el número 2000. La notación científica, esta notación que yo escribí en este momento me está representando al número 2000. Ahora, yo puedo tener notaciones científicas, por ejemplo, 2,3 por 10 a la cuarta. Eso es otra notación científica. Y se cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Donde la letra A debe ser un número que esté comprendido entre 1 y 10. Acá tengo el 2,3. No es ni menor a 1 ni tampoco es mayor a 10. Por lo tanto, está bien. Esto está bien. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviese 28,4 por 10 al cubo, esto ya no es notación científica porque aquí yo tengo 28
Y la notación científica solamente está comprendida entre 1 y 9, nada más. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se quiere explicar cuando se habla de una notación científica. Seguimos. Y aquí tenemos algunas escrituras. Por ejemplo, aquí están las potencias. 10 a la 0 igual a 1, 10 a la 1 igual a 10, 10 elevado a 2 igual a 100, y así sucesivamente. Así como tengo los positivos, también tengo los negativos, como los tengo en la parte de acá abajo. Aquí se trabaja con exponentes positivos y exponentes negativos. Siguiente. En la notación científica se puede sumar y se puede restar, hacer todas las operaciones que ustedes crean necesarias. Todas las operaciones se pueden hacer. Bien, pero esto de las sumas y las restas las voy a dejar ahí. Voy a dejar en stand-by. Estoy acá porque todavía no voy a meterme en este tema de cómo sumar y cómo restar. Vamos a compartir pantalla un momento. Listo. Vamos a crear otra mesa de trabajo. Y yo tengo el siguiente número. Por ejemplo, yo tengo 23.420.752. Este número está acá. A mí me dicen, transforme ese número grande, no lo quiero así, yo lo quiero en notación científica. La notación científica, ustedes tienen que recordar siempre, notación científica siempre está comprendida entre 1 y 9, de ahí no puede pasar más, entre 1 y 9. Y siempre se va a multiplicar por 10 y el exponente puede ser cualesquiera, positivo o negativo, depende. ¿De qué depende? De lo siguiente. Hay que prestar mucha atención a esta situación, cómo yo voy a transformar este número en notación científica. Ojo, voy a quitar esta línea para que ustedes pues sepan, vamos a cambiar de color. Muy bien, entonces, ustedes tienen que saber que este número es un número entero. Es un número entero, no tiene números decimales. Si tuviese números decimales, la coma iría aquí. Eso lo tienen que saber ustedes siempre. Si tuviese números decimales, no tiene números decimales. No lo tiene. Por lo tanto, cuando no tiene números decimales, yo tengo que saber que imaginariamente esa coma está en esa posición. Ustedes tienen que saberlo, porque de esto depende mucho de cómo voy a transformar. Muchas veces puede ser que aparezca la coma decimal u otras veces no aparece la coma decimal. En este caso no apareció. Yo la escribí aquí para que ustedes sepan que aquí está la coma, en esa posición. Y me dicen que yo tengo que transformar ese número en notación científica. Para transformar ese número en notación científica, yo esta coma decimal la tengo que mover. Tengo que mover todos estos espacios. ¿Hasta dónde? Hasta que el número cumpla esta condición. Hasta que el número cumpla de que tiene que estar entre 1 y 9. Entonces, esta coma se tiene que mover aquí, a esta posición. Ahí. Si se dan cuenta los espacios que se movió la coma. ¿Cuántos espacios se movió la coma? A ver, díganme, ¿cuántos espacios se movió la coma? ¿Cuántos espacios se movió la coma?
La coma se movió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. ¿Por qué? Porque la coma queda aquí, en la nueva posición. 2, 3, 4. El número se lo escribe igual. Queda igual. El número lo escribo igual. Pregunté cuántos espacios se movió la coma. Fueron en total 7 espacios. Aquí se lo escribo. 7 espacios se movió la coma. 7 espacios. Entonces, si se movió 7 espacios esa coma, la notación científica me queda por 10 elevado a la 7. Por 10 elevado a la séptima potencia. ¿Por qué? Porque se movió 10 espacios. Perdón, se movieron 7 espacios. Entonces, por esa situación, la notación científica queda de esta manera. Así, de esa forma. Ahora, ojo que cuando se mueve, tienen que aprender estas situaciones. Cuando yo muevo desde la derecha hacia la izquierda, el exponente siempre va a ser positivo. Apréndase en eso. De derecha a izquierda, exponente positivo. El exponente siempre va a ser positivo. Ahora, cuando yo muevo todo lo contrario, de izquierda a derecha, ya cambia la situación del ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Yo tengo este número. Este número es un número pequeño. Este número pequeño lo tengo que transformar en notación científica. Ahora, ustedes me dicen, ya aquí tengo la coma decimal. ¿Hacia dónde muevo la coma para transformarlo en notación científica? Tiene que cumplirse esta condición, que esté entre 1 y 9. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Para la derecha o para la izquierda? Derecha. O sea, se mueve para la derecha. ¿Para la derecha o para la izquierda? A ver, vamos. Esta coma la tengo que mover para la derecha. Entonces, como yo les indicaba, si yo voy, en el primer ejemplo, si yo voy de derecha a izquierda, yo tengo que saber que el exponente siempre va a ser positivo. Ahora voy desde la posición desde la izquierda hacia la derecha, voy todo lo contrario, el exponente va a ser negativo. El exponente va a ser negativo. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué llegó aquí? Justamente llegó al 2. Porque el 2 me cumple esta condición, que está entre 1 y 9. El nuevo número me quedaría 2,34 por 10. Ahora, pregunta, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Cuántos espacios moví la coma?
3. 3. Por lo tanto, aquí iría menos 3. Y eso es transformar números en notación científica. De esa manera. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir ahí un poco. Y vamos con el video de introducción de notación científica. Esperan un momentito para poder abrirlo. Muy bien, entonces voy a proyectar el primer video de notación científica para que ustedes verifiquen cómo es la introducción a este científica, y ahora haremos una pequeña introducción a este tema. Y primero que todo, pues vamos a hablar de qué es la notación científica. La notación científica es una forma abreviada de escribir números, generalmente usada para abreviar, discúlpenme la redundancia, pero es generalmente usada para abreviar números muy grandes o muy pequeños. Y pues aquí tenemos ejemplos de números muy grandes o muy pequeños. Generalmente, pues, como les digo, bueno, obviamente hay números mucho más pequeños que estos, ¿sí? Y también mucho más grandes que estos, ¿sí? Por ejemplo, números pequeños. Bueno, primero que todo les aclaro. En mis videos voy a utilizar el punto para referirme a los decimales. No en todos los países el punto se utiliza para los decimales. En algunos países se utiliza la coma. Es más, en mi país se utiliza la coma, pero como en mi país también utilizamos a veces el punto para los decimales, bueno, es un error, pero a veces lo usamos. Entonces voy a utilizar el punto para referirme a los decimales, ¿sí? Ya saben ustedes que si en su país es coma, pues simplemente les aclaro que pues ustedes escribirían una coma. Entonces, números muy pequeños. Yo siempre le llamo números pequeños a los que empiezan con 0 punto o 0 coma, ¿sí? Como este número que es muy pequeño, 0.00000052. Este otro número es muy pequeño, ¿sí? Si por ejemplo dijéramos 0.0000000001 metros, por ejemplo, estaríamos hablando de una medida muy pequeña. Ahora, números grandes. Por ejemplo, 530 millones. Aquí no les voy a escribir ni los puntos ni las comas de millones porque pues para no confundirnos. ¿Listos? Solamente voy a escribir el punto de decimal. ¿Listos? 530 millones es un número muy grande. Lo mismo, si me dijeran 530 millones de metros, pues es una medida relativamente grande. O 7.000 millones también es una medida muy grande. Entonces, estos números, para no escribir tantos ceros, que generalmente son números que llevan muchos ceros, se utiliza la notación científica, que ya vamos a ver cómo se utiliza. Y además, pues vamos a hablar de varias cositas en este video, que son las siguientes. Primero, voy a explicar, todo esto lo necesitamos saber muy bien para empezar a pasar números de notación decimal a científica o de científica a decimal para hacer sumas, multiplicaciones, todas las operaciones con números en notación científica. Entonces, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar primero de la base 10, ya les aclaro qué es. Segundo, vamos a hablar de los ceros en los números decimales. Tercero, vamos a hablar de los números enteros. Y por último, vamos a observar, a analizar y a comprender cuándo un número está escrito en notación científica. Primero, vamos a hablar de la base 10. ¿Y a qué me refiero con base 10? Generalmente los números en notación científica están escritos con un número en decimal y un número en base 10. O sea, por ejemplo, podemos encontrar 5 por 10 a la menos 5, o por ejemplo 3.2 por 10 a la menos 2, o 7 por 10 al cuadrado, ¿sí? Vamos a encontrar números escritos en base 10. ¿Esto qué quiere decir? Y quiero que les quede muy claro. Acordémonos, bueno, aquí por ejemplo el primero, ¿sí? Este que es el más sencillo. 10 elevado a la 1, ¿cuánto es? Eso es 10. O 10 elevado al cuadrado, eso es 10 por 10, que es 100, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente si tuviéramos, por ejemplo, 10 a la 20, pues 10 al cuadrado es el 1 con 2 ceros, o sea, 100. 10 al cubo, pues es el 1 con 3 ceros, o sea, 1000. Y así sucesivamente, 10 a la 4, pues sería el 10
perdón, el 1 con 4 ceros, que sería 10.000. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos escribir el número, uno sencillo, el número 500. El número 500 se puede escribir como 5 por 100, ¿sí? Porque 5 por 100 es 500. Pero yo, en lugar de escribir 100, ¿qué se escribe en la notación científica? Se escribe 5 por y 100 es 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces, los números relativamente grandes, bueno, como les decía, yo le digo números pequeños a los números que empiezan con 0 punto algo, y números grandes a los que no empiezan así, por ejemplo, 52.3 o 500 o 2000, a esos yo les digo números grandes y quiero que se acostumbren a eso porque les va a quedar más fácil el tema. Entonces, aquí lo que yo hice fue escribir el número 500 en notación científica, ¿sí? Porque escribí 500 como 5 por, ¿sí? Un número decimal, ¿sí? En este caso es un entero, por un número con potencia de 10. Pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de esto. ¿Qué quiero aclararles con esto? Cuando las potencias de 10 son positivas, ¿sí? Los números se van agrandando cada vez más, o sea, son números grandes, digámoslo así. Obviamente, 10 a la 0 es 1. ¿Y qué sucede cuando los números o cuando el 10 tiene potencias negativas? Pues que ya empezamos a hablar de números pequeños. 10 a la menos 1 es 0.1. ¿Sí? Como les digo, números pequeños los que empiezan con 0. 10 a la menos 2 sería 0.02 y así sucesivamente, como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces miren que todos estos números son números pequeños porque empezarían 0 punto, ¿sí? Bueno, aquí me había equivocado y había colocado el número 2, es el número 1. Miren que entre mayor sea el número, bueno, obviamente, o más bien entre menor sea el número, pero bueno, hablemos simplemente, miramos el 5. Entre más número haya aquí, digamos, o bueno, vamos a hablar bien. Entre menor sea el número, porque acordémonos que el menos 1, el menos 2 es menor, el menos 3 es menor, ¿sí? Entonces, cuando el negativo sea muy menor, o sea, por ejemplo, si tuviéramos 10 a la menos 100, ya estaríamos hablando de un número muy, muy, muy pequeño. Y lo mismo cuando los exponentes son positivos. Cuando el exponente sea mayor, entonces estamos hablando cada vez de un número más grande. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 por 10 a la 7 y lo comparáramos con 5 por 10 a la 8, ¿sí? Aquí en notación científica parecen similares, pero este número es 10 veces más grande que este, solamente números, potencias de 10 con exponentes negativos, estamos hablando de números pequeños, y potencias de 10 con exponentes positivos, estamos hablando de números grandes. Ahora, lo segundo de lo que les quiero hablar es de los ceros en los decimales. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque cuando estamos hablando de números decimales hay muchos ceros que no se escriben porque no hay necesidad. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del número 5.2000 o si hablamos del número 5.200 o 5.20 o 5.2, todos estos números que yo escribí son iguales, o sea, 5.2000 es exactamente lo mismo que 5.200 o que 5.20 o que 5.2, ¿sí? Si ustedes lo escriben, por ejemplo, en una calculadora, escriban 5.2000 y le dan igual y se darán cuenta que la calculadora les dice que esto es 5.2. No voy a entrar a profundizar mucho en esto, pero simplemente quiero que les quede claro, ¿sí? Bueno, aquí les voy a hablar de rapidez. Esto aquí dice 5 y 2 décimas. Aquí dice 5 y 2 centésimas, perdón, 20 centésimas, que 20 centésimas es lo mismo que 2 décimas. Aquí dice 5 y 200 milésimas. Y aquí dice 5 y 2010 milésimas, ¿sí? Pero entonces, siempre que después del punto decimal al final haya ceros, esos ceros se acostumbra a no escribirlos. O sea, si nos dicen, por ejemplo, escribe el número 752.300, eso uno lo debe escribir como 752.3 porque estos ceros al final no se escriben. Ahora, no se confundan con ceros que haya en la mitad del número. Por ejemplo, si tuviéramos el número 7.305 y con otros dos ceros aquí al final. ¿Cuáles son los ceros que no se escriben? Los que van al final, este y este. Este cero ya no está al final, entonces sí se escribe. O sea, aquí quedaría el número 7.305.
5. Entonces, cuando estamos hablando de números decimales, los ceros que van al final no se escriben. Pilas, que es cuando está el punto decimal. No se confundan, por ejemplo, con el número 5000. Si está el número 5000, aquí no hay punto decimal, ¿sí? Entonces, esos ceros obviamente sí se escriben porque 5000 no es lo mismo que 5, ¿sí? Esto que les quede obviamente muy claro. Ahora, ¿cuáles son los otros ceros que no se escriben? Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 000.05, ¿sí? ¿Cuáles ceros no se escriben? Los ceros que estén al comienzo, antes del punto decimal. Obviamente, antes del punto decimal hay que dejar una cifra. Entonces, este cero es obligatorio dejarlo, pero estos dos ceros no hay necesidad, entonces estos dos ceros no se escriben, ¿sí? Por eso si tenemos el número 0.005, perdón, 000.05, se debe escribir más bien 0.05. Este 0 sí se escribe porque antes del punto hay que poner algún número, si no hay sería un 0, y aquí este 0 sí se escribe porque no está al final, ¿listos? Entonces los ceros que no se escriben son los que van al comienzo antes del punto. Bueno, obviamente se deja un 0, ¿listos? Entonces, estas eran las dos cositas que quería aclararles de los números decimales. Ahora, los números enteros. Los números enteros son los números que no tienen parte decimal. Por ejemplo, el número 52 o el número 730 o el número 4500 o el número 1.000.000. Estos números no tienen punto decimal, digámoslo así, porque no tienen cifras decimales. Siempre que miremos un número como estos, acordémonos que todos estos números que no tienen punto decimal o coma decimal, dependiendo de su país, acordémonos que ese punto lo llevan al final, ¿sí? Entonces, no se escribe ese punto, pero siempre debemos tener en cuenta que esos números tienen el punto al final del número. Esto es lo único que quería hablarles de los números enteros. Ahora pasamos a la parte final, que es cómo saber cuando un número está escrito en notación científica. Para saber si un número está escrito en notación científica es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la forma más usada, pilas que aquí dice la forma más usada, no quiere decir que es la que siempre se usa, pero es la más usada, ¿sí? Generalmente el 99% de las veces ustedes lo van a ver así. La forma más usada para la notación científica es encontrar escrito así: A por 10 elevado a la n, donde A es un número, es mayor o igual que 1, pero menor que 10. Ya les aclaro esto con ejemplos. Además, el número que va aquí, o sea, el número que va aquí siempre tiene que ser o 1 o mayor que 1, pero menor que 10. Y además, la n tiene que ser un número entero. Como lo vimos al comienzo, puede ser 10 elevado a la 1, a la 2, a la 10, a la menos 5, a la menos 20. ¿Listos? Y aquí va a haber un número. Yo escribo aquí el por con un punto, aunque generalmente se acostumbra a escribir la X. Entonces voy a escribir la X aquí, una X pequeñita para no confundirnos con, por ejemplo, la X de una variable. ¿Listos? Entonces voy a escribir aquí varios números en notación científica para que veamos cómo saber si sí o no están en notación científica. Entonces, todos estos números están escritos en notación científica. ¿Y cómo se identifican? Primero, porque van a tener un número que va a decir 1, o sea, al comienzo va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, ¿sí? En pocas palabras. Miren, 5.2, ¿sí? 5 está entre 1 y 10. 7.3, 7 está entre 1 y 10. 1, ¿sí? 1 puede ser, ¿sí? El que no puede ser es el número 10, pero puede empezar en 1 y terminar, por ejemplo, en 9.9. 2, porque 2 está entre 1 y 10. 3.575, solamente se mira el 3 para mirar que está entre 1 y 10. Y 4.3, el 4 también está entre 1 y 10. Un número que no puede estar, por ejemplo, 35.6 por 10 a la 7, por ejemplo. ¿Por qué este no? Porque el 35 ya es mayor que 10. Debe ser un número que está entre 1 y 10. Bueno, entonces este número no está en la notación más usada como notación científica. Bueno, segunda parte, debe tener una multiplicación de una potencia de 10. Miren que aquí dice 10 a la 5, 10 a la menos 7, 10 a la menos 25, 10, simplemente el 10 también sirve. ¿Por qué? Porque ya sabemos que 10 es lo mismo que 10 a la 1, 10 a la 50 y 10 a la menos 200.
Bien, entonces hemos visto lo que es una introducción al tema de notación científica que nos va a servir para poder hacer algunas operaciones eh, que son muy importante que ustedes conozcan. Entonces, lo van a utilizar en futuros años y lo van a necesitar. Entonces, está bien que sí conozcan de este tema porque van a trabajar. Bien, entonces chicos, este ha sido el tema que hemos avanzado durante esta semana de trabajo.